Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. El día de hoy quiero hablar acerca de una de las situaciones que plantea esta nueva época de la inteligencia artificial, el riesgo de caer en una tecnofilia o en una tecnofobia que no son sino variantes de un pensamiento ideológico. Recientemente se ha vuelto cotidiano escuchar que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar el pensamiento humano. Y mientras algunos la visualizan como una herramienta que por sí sola nos daría todas las respuestas sobre la contingencia de nuestra vida, otros, en el extremo opuesto, la perciben como una amenaza, como algo que deberíamos temer y evitar. Pero tal parece que la tecnofilia y la tecnofobia extremas parten de equivocarse en no entender qué es el pensamiento, y acerca de eso hablaré el día de hoy. Hoy en día no resulta extraño encontrar por todas partes a quienes consideran que la inteligencia artificial puede sustituir al pensamiento humano, pero para quienes piensan así, como pensar lo han entendido como un procedimiento mecánico, técnico, lógico y metodológico solamente, entonces creen que pensar es solo encontrar la fórmula para deducir del mundo todas las cosas que debemos saber para vivir en él, y por eso creen que lo más inteligente hoy en día es preguntar y dar órdenes a una máquina para que nos diga lo que debemos saber e implementar, como si pensar fuera el resultado de un procedimiento lógico, capaz de ir resolviendo ciertos problemas tras los cuales se ocultaría una verdad universal. Pero en ese supuesto se esconde la ideología de quienes creen que existe una estructura racional gobernando el mundo, y que lo más elevado del pensamiento consiste en saber deducir y reflejar fielmente esa estructura sobre la pantalla de nuestro entendimiento. Lo inquietante de esa ideología, donde el pensamiento debería despojarse de toda especulación posible y ocuparse de ser solo un cálculo neurológico, es que dentro de ella muchas personas no quieren ideas para desarrollar, sino respuestas ya desarrolladas por un pensamiento que no es el suyo. Ya no quieren filosofar, quieren acumular saberes técnicos para resolver todas las situaciones contingentes de su vida. Pero ese no es un problema nuevo, sino una vieja manera de entender el pensamiento bajo una postura ideológica. Esa ilusión de entender el pensamiento como una operación lógica y metodológica no nace de la inteligencia artificial, sino de una ideología más profunda que Marcus Gabriel ya ha denunciado abiertamente en su libro Yo no soy mi cerebro como neurocentrismo, que se apoya sobre la idea de que el pensamiento es el resultado de un cerebro que funciona mediante fórmulas lógicas y leyes internas. Bajo esa imagen del pensamiento, pensar ya no es estar situado e implicado en una situación vivida, como también defendía Merleau-Ponty. Ya no es problematizar, imaginar ni soñar, es procesar datos. Desde esa perspectiva, al pensamiento deberíamos gobernarlo como se gobierna a una máquina, con una técnica rigurosa que solo admite ser discutida entre ingenieros. De ahí nace el delirio por la llamada ingeniería de prompts, como si pensar consistiera en dominar lógicamente un lenguaje ya hecho, y no en poner en duda el lenguaje mismo ni sus significados actuales. Quizá una crítica que podemos hacer hoy en día al neurocentrismo es que confunde el cerebro con el pensamiento, como si nosotros confundiéramos la cuchara del albañil con la pared que ayuda a construir, o la música con el instrumento y los mecanismos que la producen. Así, de igual manera el cerebro es una herramienta, no el pensamiento en sí mismo. En muchos de los casos, quienes piensan que lo más inteligente que podemos hacer hoy en día es hacer de la inteligencia artificial una herramienta servil, al servicio de otra inteligencia también servil y domesticada, que no quiere pensar sino tener respuestas, lo único que hacen es adaptar viejas formas de adoctrinamiento ideológico a las nuevas tecnologías, porque bajo esa imagen reducida y domesticada del pensamiento, la inteligencia artificial parece aliviarles la carga de tener que pensar y responsabilizarse de lo que piensan. Pero ese alivio revela algo más grave y más profundo aún. Revela hasta qué punto muchas personas estaban dispuestas a dejar de pensar
y por eso alimentan y propagan la fantasía de que ahora la inteligencia humana consiste en pedirle respuestas a la denominada inteligencia artificial, lo cual no es algo absolutamente nuevo. Esas prácticas podríamos rastrearlas por lo menos hasta la época de los sofistas en tiempos de Sócrates, porque desde entonces ha existido una especie de inteligencia artificial ya operando en las personas, siempre bajo la forma de un pliegue o una variante más del pensamiento ideológico y metafísico, sobre el cual se han edificado verdaderos sistemas de saberes, que de alguna manera también han funcionado como un sistema de respuestas que pretenden impedir el pensamiento. En ese sentido, la inteligencia artificial no ha creado el problema, solo lo ha vuelto más evidente, y eso nos conduce a una pregunta que desde Sócrates ha estado vigente en nosotros. ¿Estamos dispuestos a pensar por nosotros mismos y arriesgar una postura? ¿O queremos simplemente vivir adaptados a un sistema que piensa por nosotros? La falsa creencia de que pensar es exclusivamente una operación lógica y metodológica es de donde surge la idea de que la inteligencia artificial puede sustituir nuestro pensamiento. Ahora bien, no es que pensar no tenga nada que ver con la lógica ni con una metodología rigurosa. Kant, en su crítica de la razón pura, ya definía con gran precisión las bases de todo conocimiento riguroso, pero caeríamos en un error si creyéramos que pensar se reduce solamente a organizar los saberes en una coherencia lógica, porque si lo que llamamos pensar fuera una tarea exclusivamente deductiva, lógica y metodológica, lógicamente una máquina podría hacerlo mejor que nosotros en cualquier circunstancia. De hecho, una de las críticas que en su momento lanzó Nietzsche al imperativo categórico kantiano consistió en que la razón kantiana, al intentar fundar la moral sobre ciertos principios universales, en realidad terminó por fijar el pensamiento dentro de un marco moral que impedía crear nuevos valores. Así, bajo el parámetro moral kantiano, el pensamiento ya no sería una fuerza inventiva, sino una función para adecuar lo nuevo a lo viejo. De alguna manera, lo que veía Nietzsche en Kant fue que asignó una función domesticada al pensamiento dentro de la moral, como diría Nietzsche. Así, para quienes creen que pensar es deducir y organizar lo sabido, se asumen como si fueran ya una inteligencia artificial domesticada por los saberes viejos y capacitada solo para probabilizar sobre ellos, pero incapaz de crear nuevos paradigmas de lo real. De alguna manera, en Nietzsche ya existía implícita una distinción entre el azar y la contingencia, porque mientras el azar es lo que puede ser probabilizado y calculado, y en ese sentido es lo que produce cambios dentro de una estructura sin romper con ella, la contingencia es lo que no puede ser probabilizado ni calculado, porque sus posibilidades y su capacidad para crear lo nuevo son infinitas. Por esa razón, un evento contingente es aquel que puede ser capaz de romper con todo lo conocido, lo dado y lo que es de esperarse. En ese sentido, lo esencial de la inteligencia artificial es su capacidad para probabilizar, pero sin romper con los marcos ontológicos de lo existente. En cambio, lo esencial de la capacidad especulativa del pensamiento humano es su capacidad para crear lo nuevo y no solo una variante más de lo que ya existe. En pocas palabras, es su capacidad para crear una nueva ontología, una nueva visión de mundo. Así como una calculadora es capaz de resolver en una fracción de segundo lo que nosotros tardaríamos horas en hacer, así la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer operaciones lógicas no solo con cifras numéricas, sino al interior del lenguaje, porque la cantidad de saberes que es capaz de acumular, de conectar, de resumir y organizar es inmensa. Pero pensar no consiste solamente en organizar lo sabido, sino también en rebasar lo que sabemos, o como diría Deleuze, en crear lo que aún ha sido pensado. Pensar incluso es desviarse, olvidar y reconstruir algo a partir del olvido. Y en ese sentido la capacidad de nuestro pensamiento para especular ontológicamente, para crear nuevas formas de lo posible, nuevos valores y para postular verdades universales sobre qué es lo real y qué es existir, es insustituible como nuestra principal fuente de valor y libertad.
Eso es algo que nos distingue de la inteligencia artificial. Quizás su habilidad para realizar operaciones lógicas es inmensamente mayor que en nosotros, porque ella funciona como una especie de calculadora que no se limita a hacer cálculos numéricos, sino que opera mediante fórmulas lógicas para verificar la coherencia o la incoherencia de un discurso, incluso para organizarlo y probabilizar sobre él. Pero la capacidad especulativa de nuestro pensamiento, es decir, nuestra capacidad para pensar más allá de los límites de nuestra experiencia empírica, es infinita y contingente. Por eso podemos hacer rupturas ontológicas que la inteligencia artificial no podría hacer por sí sola, lo cual quiere decir que ella no podría plantear otros mundos posibles sin ayuda de nuestro pensamiento, que es un nudo entre lógica, especulación, afectos, deseos y situaciones que nos envuelven. Por esta razón, no es un error utilizar las nuevas tecnologías, siempre y cuando tengamos presente que la inteligencia artificial debería ser una herramienta para hacernos pensar mejor, no para pensar menos. Sería trágico que en vez de pensar con ella, pensemos menos gracias a ella. Cuando Deleuze en su libro En medio de Spinoza decía que nada es más triste en los jóvenes en principio dotados que envejecer sin haber encontrado los libros que verdaderamente hubieran amado, así ahora nada sería todavía más triste que renunciar a pensar teniendo las herramientas para hacerlo de una manera más profunda, con mayor creatividad y sobre todo mayor libertad. La inteligencia artificial hoy en día, lejos de ser un obstáculo para el pensamiento, debería ser lo que en su momento fueron los diccionarios filosóficos, con el agregado de que ahora a ella le podemos delegar ocuparse de ciertas operaciones técnicas y de probabilizar los saberes, para dedicarnos nosotros a pensar con mayor profundidad, a especular rigurosamente, a hacer ontología y definir mejor nuestro rumbo como humanidad. Porque aunque la inteligencia artificial puede organizar lo sabido con mayor precisión que nosotros, en realidad somos nosotros quienes tenemos la capacidad para inventar lo nuevo. Y bueno, hasta aquí dejaré la charla del día de hoy, pero antes quiero agradecer a quienes llegaron hasta esta parte del video. Si les gustó o les dejó algo de valor, les invito a que me regalen un me gusta, comenten, compartan el link de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar mejorando en los siguientes episodios y continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, nos saludamos en la próxima ocasión. Muchas gracias.